Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, por favor, ahí en el Salmo 119. Vamos a ver en esta mañana el pasaje que es desde el versículo 137 hasta el versículo 144. Hagamos una oración, por favor. Padre Celestial, agradecemos nuevamente en esta mañana tu bondad en traernos a este lugar de reunión para adorarte. Ahora te pedimos, Padre, que una vez que hemos expresado nuestro amor, nuestro agradecimiento a ti a través de los cantos, también ahora queremos recibir tu palabra en nuestras mentes y corazones, para que esta palabra siga moldeando nuestras almas en la imagen y semejanza de tu Hijo Jesucristo. Rogamos tu ayuda, la influencia de tu Espíritu Santo, para que esta palabra logre el propósito para el cual tú nos la has dado, Señor. Bendice tu verdad, bendice tu evangelio por amor de tu nombre y prospera tus propósitos a través de su exposición. Te bendecimos y te damos gracias por ello en Cristo Jesús. Amén. Bueno, en esta sección vamos a ver cómo el salmista exalta la justicia de Dios como un atributo esencial de su naturaleza. También vamos a ver cómo relaciona esta cualidad divina de la justicia, y esta cualidad divina es transmitida, como vamos a ver, a la palabra o al testimonio que Dios ha dado en la Escritura. Es decir, toda la Escritura se convierte así como la palabra justa de Dios, y tiene esa cualidad. Resalta también en esa sección la infinita pureza de la palabra, lo cual le da a esta palabra un carácter de ser una verdad inerrable, que no contiene ninguna falla, ningún error, que es eterna y además que es justa, como lo señala el texto. Y observaremos también que en esa sección aparece la lucha personal del salmista para conformarse a estos mandamientos, ¿no? Y de eso tratará la exposición en esta mañana, de estos puntos. Entonces, vamos a la primera parte. En el versículo 137 y 138, donde nos dice: justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios, tus testimonios, tu palabra que has recomendado son tus palabras, tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles, ¿no? Entonces encontramos aquí en estos versículos que Dios es justo y que su palabra es recta, ¿no? Que su palabra es perfecta. Y el salmista está haciendo alusión a esta perfección divina, reconociéndola y exaltándola, ¿no? Exaltando este atributo, exaltando esta cualidad de Dios, la justicia que también está intrínseca en su palabra. Desde un principio sabemos que Dios es justo. Cuando Dios se reveló en el jardín del Edén, inmediatamente después de que Adán y Eva transgredieron, Dios hizo una acción concreta, ¿no? Hizo un juicio y echó fuera a Adán y Eva del jardín del Edén, ¿no? Ejerció un juicio y sacó a esta pareja del jardín del Edén. Es un acto de justicia. Dios se revela desde un principio de esa manera. No transgredas, el día que esto hagas, de cierto morirás. Y así ocurrió. Después, no vamos a recordar todos los pasajes, pero vean en Génesis, sin perder ahí Génesis, en Salmo 19, vean ustedes, sin perder ahí, vean Génesis 18, esta parte de la Escritura que es frecuentemente citada,
el diálogo entre Dios y Abraham. Y nos dice ahí en este diálogo cómo después de que Dios decide, ¿no? Y dice, bueno, voy a revelarle, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra. Y dice, no lo voy a ocultar, se lo voy a decir. Entonces comienza la intercesión de parte de Abraham diciendo, bueno, si hubieran ahí 50 justos, ¿también acabarías con Sodoma y Gomorra? No, dice, por amor de los 50 perdonaría a Sodoma y Gomorra. Y si hubieran 40 y así se van, ¿no? Hasta que, y si hubieran 10 ahí, cuando menos, por amor de su nombre, ¿no? Dice, por amor de estos, perdonaré. Entonces, aquí estamos hablando precisamente cuando Abraham está intercediendo, sabemos que tenía en su mente a una persona muy querida que estaba ahí, ¿verdad? Que era Lot, su sobrino. Y él intercedía, harás morir al justo con el impío, era su argumento, tú eres justo, harás morir al justo con el impío, ahí está Lot. Como si Dios no supiera, ¿verdad? Dice, tratarás al justo como al impío. No, lejos esté, es la respuesta, ¿no? Él dice, lejos esté de ti el hacer esto. Así dice 18:25. Lejos de ti el hacer tal, decía, el hacer tal acto de injusticia. No, tú eres justo, queda implícita su justicia. Lejos esté de ti que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. No, dice, nunca tal hagas, tú eres un Dios justo, esto no puede suceder, esto no puede ser. Entonces, esta es la expresión, no, nunca tal hagas. El juez justo de toda la tierra no ha de hacer, no ha de obrar justicia, es la pregunta ahí, ¿verdad? Y la respuesta lleva implícita la afirmación, ¿verdad? Que sí, Dios no va a hacer eso jamás. Dios no lo va, la respuesta es que no haría tal cosa porque nuestro Dios es esencialmente justo y nunca tendrá por inocente al malvado. Este es el carácter justo de nuestro Dios, así se revela en la Escritura. Nunca dará por inocente al malvado. A ver si el maestro no se da cuenta que estoy copiando, ¿no? ¿Sí? A ver si ese cliente no se da cuenta de que le estoy vendiendo algo que no está bien. A ver si muchas personas viven así con una expectativa en su vida cotidiana de que no se les aparezca la justicia, que no se les aparezca la policía, que no sucedan cosas de esa naturaleza, ¿no? Que no sean vistos, que no sean descubiertos en lo que andan haciendo, que no sean manifiestos lo que están pensando. Pero nos encontramos con que nuestro Dios es esencialmente justo. Y así se reveló Él en Éxodo 34:7. Dice que nunca Dios tendrá por inocente al malvado. Las personas empiezan, no, yo voy a esperar, no, ¿para qué me preocupo ahorita? Yo creo que me voy a morir como a los 80, entonces, ¿para qué me preocupo ahorita de portarme bien? No, yo creo que sí me va a ir bien. ¿Y cómo piensas tú que te va a ir el día de tu muerte? No, bien, yo siento que bien. Claro, no soy como Hitler, yo pienso que me va a ir más o menos bien, ¿verdad? No está sobre mí la muerte de 6 millones de personas, ¿no? Entonces yo siento que nada más he matado como unos 200 con el pensamiento, con el odio, así con los ojos, ¿no? Con las miradas que matan. Entonces, algunas personas piensan que se van a escapar, pero Dios es justo. La idea fundamental de la justicia es que Dios se apega estrictamente a la ley y tiene una conformidad perfecta. Eso es la justicia, apegarse perfectamente a la ley, adherirse completamente al mandamiento divino. El asunto es que en el caso de Dios no hay ley que le obligue, ni hay persona que pueda obligarle a Él a hacer algo. Él no está sujeto a nadie, nadie le puede imponer una ley. No obstante, la Escritura nos dice que Él es justo, porque Él se conforma perfectamente a su naturaleza que es santa y justa, ¿no? Entonces, así su propia, cuando algunas personas dicen, no, Dios no tiene ningún límite, lo limita a su propia naturaleza justa y santa. Nunca puede actuar fuera de esa justicia y de esa santidad que son esenciales en su propia naturaleza. Entonces,
Él es justo porque se conforma perfectamente a su propia naturaleza, ¿no? Así lo reconoce el salmista en este párrafo. Dios es justo, dice. Vuelvan al Salmo 119. Justo eres, oh Jehová, y tus juicios son rectos. Tus testimonios que tú has recomendado son muy rectos y muy fieles. No están chuecos, son rectos. No están cargados ni a izquierda ni a derecha, son rectos. Y este versículo 137 lo señala, que el hecho de que Dios sea justo implica la realidad de un juicio, ¿no? Implica la realidad de sus juicios, la realidad de un juicio que va a poner de manifiesto enteramente su rectitud. Así lo expresa en el Salmo 89, véanlo por favor en el versículo 14, donde nos dice que el asiento de su trono, justicia y juicio son el asiento de su trono. O sea, necesariamente el hecho de que Dios sea justo implica que va a realizar un juicio, que realiza juicios, eso es lo que queda implícito, ¿sí? Y sabemos, ¿no? La Escritura ha revelado también ahí en Deuteronomio, sin perder su texto de Salmo 119, en Deuteronomio 32, en el versículo 4 y 5, nos dice, la Escritura dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, todos sus juicios son rectitud. Es un Dios de verdad y no hay ninguna iniquidad en Él. ¿Por qué? Dice, porque Él es justo y recto. Así se revela, ¿no? Entonces, claramente el atributo de justicia de Dios no le permite actuar ni hacer nada chueco. Todo en Él es recto y así es también su palabra. Así el salmista nos dice que sus testimonios, sus mandamientos registrados en la Biblia son muy recomendables porque en ellos se manifiesta la rectitud, la justicia y la verdad de Dios. Entonces, vean la palabra que usa en el versículo 138. Tus testimonios, dice que has recomendado. Hay muchas personas que andan buscando, dame una carta de recomendación y para tener entrada, hazme el paro, dice, para tener entrada aquí, recomiéndame. Aquí está la recomendación buena, la verdadera. ¿Cuál es la recomendación? Apégate a mis mandamientos, apégate a mi palabra, porque yo soy un Dios justo. Te recomiendo que no te apartes de los mandamientos, que no te apartes de la justicia, de la verdad que es revelada en esta palabra. Tus testimonios, tu palabra, la cual has recomendado, son muy rectos y son verdaderos, son fieles, ¿no? Es lo que está diciendo el salmista. Es decir, el salmista establece primeramente la justicia de Dios, justo eres Dios, y enseguida declara en el versículo 138 que también los mandamientos o los testimonios que Dios ha ordenado o recomendado tienen por consecuencia el mismo carácter de justicia y rectitud, tal como Dios es justo y recto, ¿no? Así también sus mandamientos son justicia y rectitud. Su palabra, sus testimonios, algunas versiones, la versión popular traduce sus juicios, sus decretos, son rectos y verdaderos, como Dios mismo lo es, ¿no? Ahora vean en segundo lugar, en el versículo 140, vamos a ver salteados estos versículos, hasta en la parte final les voy a explicar por qué lo estamos viendo así. Pero nuestro segundo punto es que en el versículo 40, Dios o la palabra de Dios, los testimonios de Dios, no solamente son justos, pero nos dice el versículo 140 que la palabra de Dios es sumamente acendrada, sumamente refinada, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Entonces aquí vemos, ¿no? La segunda declaración establece entonces que la palabra de Dios es sumamente pura.
Ya hemos dicho que es justa y también nos dice, también es muy pura. La palabra usada aquí es referida cuando dice que es sumamente acendrada, se refiere al proceso de refinación al cual es sometido el oro o la plata, los cuales tienen que ser puestos bajo fuego para que arrojen la escoria. Y estaba leyendo un comentario de una persona que decía que pusieron bajo fuego al oro durante algún tiempo, ¿no? Bastante tiempo, y el oro ya estaba muy purificado. Entonces, aunque lo pusieron a hervir bastante tiempo, no fue alterado, ni perdió su peso, ¿verdad? Era un oro muy puro, ¿no? Así es la palabra de Dios, ¿no? Como oro puro, como oro, dice, muy afinado, dice el Salmo 12, por favor vean ahí sin perder, el Salmo 12, en el versículo 6, así es la palabra de Dios sumamente pura. Dice la palabra de Jehová, palabra limpia, palabra pura, ¿verdad? Plata refinada en horno de tierra, purificada, dice, 7 veces. O sea, dando a entender, ¿no?, que ha sido muy acrisolada, muy refinada en el crisol, como el oro, como la plata, para ser altamente purificada. Así es su palabra, limpia y pura. La palabra de Dios, ¿qué quiere decir que es limpia y pura? Hermanos, quiere decir que cuando Dios nos habla a través de su verdad, a través de su palabra, Dios se dirige a nosotros en una forma sincera, que no tenemos por qué dudar de lo que Él nos dice en su palabra. Dios es sincero, es honesto, no nos va a engañar. La palabra que Él nos da es digna de toda confianza. Jamás seremos defraudados. Si tú te recargas en la palabra, si tú confías en las promesas de Dios, si tú pones allí tu esperanza, jamás serás engañado, jamás serás defraudado. No es como la caja, no voy a decir el nombre de la caja, ¿verdad? Pero sabemos que frecuentemente en muchos lugares aparecen, es que estaban muy buenos los intereses y llevé todo mi capital allí y resulta que voló el capital y volaron los intereses también. No nos va a pasar eso con la palabra de Dios. Si nosotros creemos y confiamos en alguna promesa, en la verdad que Dios declara en esta Biblia, nunca seremos defraudados. Así dijo el apóstol Pablo. Esa palabra recuerdo alguna vez haberla escuchado hace muchos años, aunque parezco más de 80, tengo apenas un poquito menos, pero cuando yo escuché esto creo que ya era casi un niño, ¿no? Pero no tanto, pero sí recuerdo en Romanos 1:16 cuando el apóstol Pablo declara, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. La idea específica es que nadie que confíe en Cristo, nadie que confíe en Dios, nadie que confíe plenamente en la palabra que es dada en este libro, jamás será avergonzado, jamás será defraudado. Todos nosotros hemos atravesado alguna vez por alguien que nos engañó, por alguien que nos defraudó, por alguien que depositamos y ahora estamos así como recelosos de entregar nuestra confianza. Sí, con Dios no puede suceder eso. Él jamás ha defraudado a nadie. Dios es digno de confianza. Su palabra es sincera, es confiable. Usted puede, algunos de los significados de la fe implican que uno se recargue en Dios, se recargue en la promesa de Dios, como si uno se echara para atrás de espaldas. Hagan el ejercicio, le dice, a ver, échate para atrás, yo te recibo, ¿verdad? Y casi siempre toda la persona saca el pie antes de que ya va para atrás. ¿Por qué? Porque piensa que el que está atrás no lo va a detener, que se va a quitar, y si es un amigo bromista, se va a quitar. Entonces ya no va a querer confiar ni echarse para atrás, ¿verdad? Pero con Dios puedes recargarte, confiar plenamente en Él, ¿no? En su palabra. Él es sincero. No tendrás oropel. Si te dice que es oro genuino, es oro genuino. Hay personas que te dicen, te vendo este anillo, sí, mira,
pésalo para que veas, ¿no? Y dice, es de 14 quilates, es valiosísimo, ¿no? Y te lo dan y casi vuela, ¿no? Se cae. No, esto no es de 14 quilates, pero para nada, ¿verdad? No sé, se lo sacó en las comicayas que vendían ahí afuera de la escuela. ¿Se acuerdan que estábamos esperando salir a comprar las palomitas porque traían ahí escondido un anillo valioso, ¿no? Era de latón, no sé de qué sería, ¿verdad? Algunos de ustedes ya no se acuerdan de eso. Hermanos que están canosos sí se acuerdan de eso, ¿verdad? No estoy predicando en el vacío, sí se acuerdan algunos de haber visto eso. Entonces, no tendremos oropel. Si confiamos en la palabra de Dios, es oro genuino. La palabra de Dios es sincera. La palabra de Dios es sumamente pura. Y dice el salmista, por eso la ama tu siervo, ¿no? Esto implica que la palabra de Dios es absolutamente perfecta y que es inerrable. No falla, no tiene errores. Todo lo que dice es cierto, es verdadero y se cumplirá. La ley de Jehová, dice el Salmo 19, es perfecta. Es todo suficiente para el propósito para el cual fue diseñada. Y siendo la verdad de Dios, inspirada por Él, como veíamos en la semana anterior, es capaz de iluminar al sencillo y capacitarlo para la salvación, capacitarlo para el arrepentimiento y la fe. Aquí es importante señalarlo, todavía muchas personas no se llegan a dar cuenta, no piensan que el hombre es el que arranca, que el hombre es el que da el primer paso para la salvación, lo cual es un grave error. El primer paso siempre es dado por Dios, ¿no? Dios es el que da el querer y el poder a través de su palabra, poderosa como es, para producir de la nada, que en el caso de nosotros, fe, en el caso de nosotros, nueva vida, para que seamos capaces de arrepentirnos, de creer, para capacitarnos. Nos ilumina primero y de esa manera llega a regenerarnos, capacitándonos para la salvación. Y así dice 2 de Timoteo 3:16, conocido ampliamente por ustedes, seguramente de memoria por más de alguno, dice entonces que desde la niñez Pablo le escribe a Timoteo, ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, ¿no? Sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente y útil. ¿Para qué fue diseñada? Para enseñarnos, para redarguirnos de pecado, para corregir nuestra conducta, para instruirnos en justicia, a fin de que seamos perfectos. Esta es la idea de maduros, que lleguemos a ser maduros, capacitados para enteramente instruidos para toda buena obra. ¿Sí? Entonces, así es como está diseñada la palabra de Dios. Entonces es sumamente pura esta palabra y a través de ella nosotros somos capacitados para creer, salvados, conducidos, santificados. Nuestro Señor Jesucristo dijo, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. A través de esta palabra somos despertados, iluminados, regenerados, justificados, santificados. Es todo lo que contiene la palabra. Y es todo ello bueno para nosotros, ¿no? Ahora, en tercer lugar, dice la Escritura en el versículo 142. Ya hemos señalado que la palabra de Dios es justa y recta, pura, muy refinada, todo suficiente, inerrable. Ahora nos dice la Escritura, versículos 142 y 144, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Justicia eterna son tus testimonios. Nuevamente, ¿no? Los testimonios de Dios, su palabra, no solamente son justos, rectos, puros, pero ahora nos dice, tu justicia es que tus testimonios son eternos. Entonces, la palabra es justa, pura, centrada y también nos dice que es eterna, ¿no?
le adjudica el carácter de Dios mismo, que es la eternidad. No nos extraña esto. Cuando Cristo predicó, Él expresó esta verdad hablando acerca de su venida, que está registrado ahí en Mateo 24:35, texto que muchos también conocen, ¿no? Dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra, dice, no pasará. Entonces es obvio, ¿no? Su palabra permanece para siempre. Vea, sin perder ahí, vean en la carta de Pedro. Primero ya hemos señalado en los estudios anteriores cómo el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1:19, hablando, ¿no?, de esta parte donde hemos dicho que no debemos de confiar en nuestras emociones, el apóstol Pedro nos hablaba de cómo él había estado en el Monte Santo y había sido testigo de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, lo cual era una experiencia formidable. Pero dice, no, dice, de ninguna manera. Están en 2 de Pedro 1, versículo 19. Dice, aunque nosotros, versículo 18, oímos la voz enviada del cielo cuando estábamos juntamente con Él en el Monte Santo y fue transfigurado, ¿verdad? Entonces, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero dice, tenemos ahora, ¿no? Tenemos también la palabra profética más permanente. La versión 60 traduce la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La idea aquí es la palabra profética, la palabra que tenemos, permanece para siempre, es eterna, es segura, no nos va a defraudar. Podemos creer y confiar en ella, recargarnos con certeza, con seguridad de que se va a ser cumplida. Primera de Pedro 1, versículo 25, nos dice, si nosotros confiamos en la carne, pues no llegaremos a ninguna parte. Versículo 24, porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Se cose la hierba y la flor se cayó. Y así es la persona. No, mira, espérate, yo tengo aquí un contacto en el gobierno, es mi amigo, es el secretario de secretarios, el mero. Y llegas y, mira ese que viene y es mi amigo, y pasa y ni siquiera te tira un lazo, ¿no? Y te dejan así como siempre decimos, ¿no? Así estaba el animalote, ¿verdad? Te dejan así. Confiabas en él y te deja así, ¿no? ¿Qué pasó, Sergio? ¿Cómo está? Disculpe, no me acuerdo de usted. ¿No? Sigue caminando. Dice, soy yo, Sergio. Se fue Sergio, ¿no? Se fue él. Era nuestro amigo, era nuestra esperanza, nuestra palanca, ¿dónde está? No, dice, si confías en el hombre y confías en la carne, te vas a derrumbar, ¿no? Todos se van a defraudar. Todos somos capaces de defraudar a los que tenemos cerca de nosotros. Es fácil encontrar un defecto en el hermano Omar, es fácil encontrar 1000 defectos en él, y es fácil encontrar 1000 defectos en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes. No podemos confiar en el hombre. ¿En qué podemos confiar entonces? Bueno, estamos declarando lo que la Biblia dice acerca de sí misma, ¿no? Que es justa, que es muy pura, que es eterna, algo en lo cual podemos nosotros confiar, algo en lo cual no seremos defraudados. Dice, versículo 25, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os es anunciada, ¿no? Digna de confianza, jamás seremos defraudados en ella, ¿no? Su justicia es justicia eterna. Ahora, en cuarto lugar, vea usted, vamos a ver ahora los contrastes. Separamos los comentarios de esta manera, señalando en cada parte la característica, la cualidad de la palabra, que es justa, que es muy pura, que es eterna. Ahora vamos a ver las reacciones del salmista, ¿sí? Contrastándolas, o al darse cuenta, al percatarse
al declarar estas verdades, estas perfecciones de la palabra. En primer lugar, la primera reacción al saber, ¿no? Al declarar que Jehová es justo, que Dios es justo y que sus testimonios que Él ha recomendado también son muy justos. Entonces, la reacción del salmista es la siguiente, ¿no? Versículo 139. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Este es el primer contraste que encontramos. Ante el Dios justo, cuyos juicios son rectos, el salmista que confiaba en ellos se llena de celo. Dice, ¿que no se dan cuenta que Dios es justo? ¿Que no se dan cuenta que estamos delante de que va a ejercer el juicio y la justicia y Él no puede ser traspasado? Jamás declarará inocente al malvado. Entonces, el celo de Él acerca de cómo traspasan su ley, cómo transgreden sus mandamientos, cómo cometen sus fechorías y siguen andando como si nada. El celo es una reacción motivada por el gran amor y aprecio que una persona siente por Dios y siente por su palabra. Esto es lo que vemos expresado en el momento en Juan 2, por favor, en el versículo 14 al 17, cuando Jesús llegó al templo, que era el lugar de la morada de Dios, ¿no? De la presencia de Dios. Ahí estaba la presencia de Dios. Y llega y lo que encuentra es un montón de tiendas de abarrotes y venta de sacrificios y cambista, ¿no? Ahí, pásele marchante, aquí conmigo, yo le cambio barato su dólar, ¿verdad? Véngase, yo le doy dos pesos por cada dólar. Entonces, imagínense, se airó completamente. ¿Y cuál es la explicación? Dice 2:14 del Evangelio de Juan, halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas, palomas. No es cierto lo de los abarrotes, solamente había cambiadores sentados, e hizo un azote de cuerdas como una especie de látigo y los echó a todos, ¿no? Del templo, y las ovejas y los bueyes, derramó el dinero de los cambiadores, trastornó las mesas y dijo, quitad. Los que vendían las palomas, dijo, quitad de aquí esto y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. ¿Y cuál fue la explicación que da el apóstol Juan? Dice, se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. El amor por su Padre Celestial, el amor por el lugar de la morada de Dios, que había sido convertido en un mercado, hizo que saliera el celo, ¿no? Algunas personas dicen, pero es que yo quiero tener celo. El celo es algo natural. Es algo que si tú tienes el amor de Dios en tu corazón, vas a tener celo por su nombre, celo por su causa, celo por su evangelio. Eso no puede ser enseñado, eso no puede ser metido desde afuera. Tiene que venir de que Dios te ha dado una nueva naturaleza. De tal manera que amas a Dios y tienes celo por su causa, por su obra, por su persona, ¿sí? Eso es fácil de ilustrar, creo. Cuando nosotros tenemos, todos tenemos una familia cercana, ¿no? Y esa familia cercana, normalmente padre, madre, hermanos. Y si tú llegas a un lugar y una persona está hablando mal de tu mamá o mal de tu papá, necesitas enseñarle a las personas que son de tu familia que tienen que indignarse. Necesitas decirles, mira, es que cuando veas que alguien está hablando, indígnate así, enójate. ¿Quién ha dado esa instrucción a sus hijos? ¿Quién ha dado esa instrucción a su propia familia? No es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque es un celo que brota del amor que existe entre padre y madre, padres e hijos. Entonces el celo brota inmediatamente para defender que mi familia. Extraño sería que se están insultando a tu familia y tú te quedaras ahí. Ah, sí, síganlos insultando. Sí, está bien. Es que soy muy objetivo. No, por favor, no vas a ser objetivo en ese momento. Pudiera ser ecuánime, controlado, pero no vas a dejar de sentir que, como dicen, tiene atole en lugar de sangre en las venas, ¿no? ¿Por qué? Porque no brotaría ese celo.
Las personas que no tienen el Espíritu de Dios no tienen celo por su causa, no tienen celo por la causa de Dios, no tienen amor. Pudiera ser el nombre de Dios vituperado y no sentiría nada. Aquí vemos que Cristo reaccionó y dijo, hizo un azote de cuerdas. ¿Por qué haces esto? ¿No? ¿Quién te dio autoridad? No necesito ninguna autoridad, ¿no? Es algo que brotó. Un celo santo, ¿no? Cuando Elías estaba en la cueva, ¿no? Ahí cerca del monte Horeb, ¿se acuerdan ustedes? Que dice que regresó a una cueva ahí en el monte Horeb, no se identifica específicamente la cueva, pero viene el Señor, se revela a él y le dice, ¿qué haces aquí? Dice, es que he sentido un vivo. Había matado 400 profetas de Baal, ¿se acuerdan ustedes? Y lo buscaba la malvada Jezabel para matarlo. Entonces dice, he sentido un vivo celo por Jehová y escapé. El celo o sea, él estaba ahí en medio de puros enemigos, ofreciendo un sacrificio. No tuvo miedo de nada, no tuvo miedo de nada. Él dice, y cómo expresaba él esa actitud al haber ofrecido, al haber dado muerte a esos profetas de Baal. Dice, sentí un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Entonces, esto es lo que estamos observando aquí. El salmista, después de decir, Dios es justo y sus juicios son rectos, y veo, ¿no? Dice, llegó y vio al mundo enardecido, entregado en sus pecados. El apóstol Pablo, ¿no? En su viaje misionero, llega y los ve entregados a sus ídolos. ¿Y qué siente? Se enciende su corazón. Cuando quisieron acercarse y ofrecerle sacrificios a él, que dijo, no hagan esto, no se atrevan a hacer esto sería un pecado muy grave, ¿no? Así el salmista miraba en su entorno a sus enemigos que le habían dado la espalda a Dios, y él sentía un celo por Dios y por su causa, ¿no? No le importaba su persona, no estaba haciendo un show. Le importaba la causa de Dios y que Dios mismo fuera ofendido, ¿no? ¿Cuál era su relación directa con él? Sentía la carga, ¿no? Cuando nosotros somos verdaderos hijos de Dios, nadie necesitará enseñarnos el celo por las cosas de Dios. Ese celo surgirá por el amor que le tenemos a Dios. En segundo lugar, el versículo 141, ahora el contraste, cuando había dicho en el versículo 140 que la palabra de Dios es sumamente acendrada, sumamente refinada, sumamente pura, acrisolada. El salmista entonces se mira a sí mismo, ¿no? Ante esta palabra tan pura, ante esta palabra tan aplastante para mí, dice, bueno, esta palabra es sumamente pura. ¿Y qué soy yo? Pequeño soy yo, dice, y despreciable, ¿no? Desechado es la palabra como despreciable. O sea, hermanos, no hay lugar para el orgullo entre los creyentes, ¿verdad? No debe haber lugar para el orgullo entre los creyentes. Si realmente hemos conocido al Dios de la Biblia, si realmente hemos sido salvados por Cristo, si el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros, el orgullo, sí, es sacado. El orgullo sale por la puerta de atrás. Es lo que nos está diciendo. Es sumamente refinada tu palabra y la ama tu siervo. O sea, ¿qué soy yo en contraste con esta palabra maravillosa? Pequeño y desechado, despreciable. Esto sin lugar a dudas, ¿no? Una persona, cualquiera de nosotros sabemos que somos indignos de los favores y la gracia con que Dios nos ha tratado. Tal como vemos en el Nuevo Testamento, el salmista expresa en sus palabras lo que Cristo dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, los que se estiman a sí mismos como nada. ¿Cuánto? No, yo sí valgo mucho, no sabes con quién te metes, no sabes quién soy yo, no sabes. ¿Sí? ¿Quién eres?
No, yo soy Híjole, hermano. ¿Se manifiesta qué cosa? El orgullo, ¿verdad? Aquí el salmista que conoce dice, pequeño soy yo y desechado, despreciable. O sea, si alguien te dice, despreciable, no, ¿qué te pasa? Yo no soy despreciable, que no sabes cómo mi apellido es de abolengo. Hay que los que andan buscando su apellido a ver si está entre los israelitas y a ver, por favor, no gaste su tiempo en eso, ¿verdad? Aunque tengo el apellido de los israelitas, si no tiene un corazón nuevo, de nada le servirá. No es cierto, ¿no? En el sentido de que Cristo dijo, ¿no? Que no es la herencia por la carne ni por el linaje de la carne, sino aquellos por los cuales Dios obra un nuevo nacimiento, ¿no? Esto viene solamente de Dios, no es por el apellido. Entonces no se tarde si ve que, a ver si mi apellido está entre los refugiados o alguno de esos, ¿no? Sí. No voy a decir ya más porque si no me voy a equivocar todavía más, ¿no? Entonces, aquí aparece la pobreza de espíritu, la indignidad, la humildad de un niño que Cristo requirió muchas veces durante su ministerio. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, quienes tienen no solo el sentir de la pobreza espiritual, pero también la actitud de la indignidad, porque algunos podemos decir, no, yo sí soy pobre en espíritu, ¿por qué me gritas? ¿Por qué me dices estas cosas? Entonces ya no es manso, ¿verdad? ¿Qué traes conmigo? No, se te nota que eres muy manso, inmediatamente, ¿no? En los ojos se te ve, no se te sale la ira por los ojos, el enojo. Entonces, bueno, dice el salmista, aunque nada soy, no obstante, no me olvido de tus mandamientos, ¿no? Aquí vemos pues este contraste. El segundo contraste lo encontramos en contraste con la perfección y la eternidad de la santa ley de Dios. Ya sería el tercer contraste, ¿verdad? ¿Es el segundo o el tercero? Ya es el tercero, gracias. El tercer contraste está aquí entre la perfección y la eternidad de la santa ley, que están en el versículo 142 y 144, tu justicia es eterna y tu ley verdad, justicia eterna son tus testimonios. Vean entonces, dice en el 143 el contraste de estos versículos: aflicción y angustia me hallaron, mas tus mandamientos fueron mis deleites, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo la lucha del salmista también, cuando viene la aflicción y la angustia, cuando le llegan, ¿qué es lo que necesitamos, no? Cuando nos consume, nos aflige los problemas, la angustia. Entonces dice, me hallaron. Parece que nosotros no andamos buscando estas cosas, ¿verdad? Pero dice que estas cosas nos llegan a encontrar. Pero si tengo yo una verdad permanente, una verdad justa, una verdad pura, eterna, que esos son los testimonios que tenemos en la palabra, ¿sí? Así que las pruebas y las angustias me encuentren, miro el consuelo, ¿sí? El consuelo de las promesas de Dios, el consuelo de sus testimonios eternos, y eso me hace sobreponerme por encima de la ansiedad y el desconsuelo. Entonces, este es el contraste que encontramos aquí, ¿no? Sí, aflicción y angustia me encontraron, pero sabiendo que tu palabra, otra vez repetimos, es justa, es pura, es eterna. Entonces estoy siendo maltratado. Sí, habrá un juicio, ¿no? Están abusando de mí y no están haciendo lo que es correcto. Sí, pero Dios viene pronto. Entonces, por medio de la fe, nosotros esperamos y confiamos. No vamos a tener muchas veces resueltos los asuntos aquí en nuestra vida terrenal. Hemos de esperar, ¿no? Sabemos que más adelante lo mencionaremos, a veces los asuntos quedan como sin resolver.
Y nosotros nos quedamos, ¿y qué pasó con esto? ¿Qué estaba yo esperando? No se resolvió. Me estafaron, me defraudaron, hicieron esto. Y puse la demanda, ni caso me hicieron. Se archivó como asunto concluido, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Voy a tomar venganza por lo mismo? No. ¿Qué dice Dios? Mía es la venganza. Espérame tantito, todavía no es el tiempo. Entonces, miramos la palabra, miramos las promesas de Dios, el testimonio, pensamos en el día de la segunda venida de Cristo. Es un asunto que Él va a resolver. Me lo quito de mi espalda y se lo dejo a Él. Entonces, para enfrentarnos a las pruebas, a las angustias, a los infortunios que me sobrevengan en mi vida terrenal, ¿qué debo hacer? Contrastar la temporalidad de mi aflicción con la eternidad de los consuelos que recibo o recibiré por medio de la palabra de Dios. A veces no los acabamos de recibir en este mundo, pero los recibiremos en la eternidad. Entonces, al contrastar la temporalidad de mi aflicción con la eternidad de mis consuelos, hay solución verdadera para el asunto que me está carcomiendo, para el asunto que me está sangrando, ¿no? Es que obraban, dijeron, bueno, se lo voy a dejar a Dios. Entonces, me quito esa carga, la dejo en las manos de Dios. Ahí se queda, ¿no? Esto no quiere decir, hermanos, que no debemos ejercer las acciones que podemos hacer en este mundo terrenal, pero si ellas no nos dan resultado, dejémoslo ahí. Dios obrará. Confiemos en Dios. Entonces, me gozo, dice el salmista, me deleito en Dios, ¿no? Esto es lo que contiene el versículo 143, aflicción y angustia me hallaron, pero tus mandamientos fueron mis deleites, ¿no? ¿Cuáles mandamientos serían? Las promesas de juicio de Dios, las promesas de mí es la venganza, las promesas de yo arreglaré este asunto. No te preocupes, déjalo en mis manos. No te preocupes, Cristo fue tratado, humillado, maltratado, muerto. No, queremos hacer una guerra ahorita mismo. Más celotes, ¿no? Celotes con Z. Para hacer una guerra, para defender la causa. No, ya no. Bueno, vamos a hacer algunos comentarios finales. En primer lugar, ya en alguna ocasión el pueblo de Israel, vean ustedes Ezequiel 18, por favor. En alguna ocasión el pueblo de Israel se atrevió a cuestionar, diciendo que los caminos de Dios no eran justos. Así hay muchas personas que dirán, no es justo. ¿Ha escuchado usted esa expresión cerca de usted alguna vez? Es que no es justo. Dice, me vendieron este juguete y estaba descompuesto, ¿no? Y me cobraron, lo mandé a traer por Amazon y pagué $200 y resulta que era un fraude, ¿no? No es justo, no es correcto lo que me están haciendo, no me estafaron. Bueno, ¿sí? En alguna ocasión la persona va a cuestionar la justicia de Dios. El pueblo de Israel se atrevió a cuestionar a Dios, ¿no? Y en Ezequiel 18, Dios da la respuesta en el versículo 25. Dice, si dijereis, no es derecho el camino del Señor, no es correcto que seamos transportados, no es correcto que seamos llevados con los asirios, no es correcto que seamos llevados con los babilonios, no es correcto que Israel, el pueblo de Dios, si Dios no está actuando correctamente. Bueno, si dijeres, no es derecho el camino del Señor, oíd ahora, dice casa de Israel, ¿no es derecho mi camino? Y dice, más bien, ¿no son vuestros caminos torcidos? O sea, en lugar de ponernos a juzgar a Dios, Dios te devuelve la pregunta y dice, ¿no son tus caminos torcidos? Ay, como que sentí como que me dieron un gancho al hígado, ¿verdad? A menos que haya alguien que se quiera parar ahorita mismo y decir, no, mis caminos son rectos. Yo no he pecado nunca y soy recto.
Como no veo que nadie se pare, es obvio, ¿no?, que ninguno de nosotros se va a parar. Entonces, antes de cuestionar a Dios, más bien hemos de decir que tales personas que dicen, no es justo lo que me está pasando, no es justo lo que estoy viviendo, no es justo lo que llega a mí, más bien dice, examinémonos y cuestionémonos a nosotros mismos si nuestros caminos no son torcidos. Imagínese usted que Dios diera por cada pecado golpe, por cada golpe. No hubiéramos venido aquí todos amoratados y chuecos, ahí todos lastimados, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Entonces, algo parecido a cuando Dios contesta a quienes objetan su derecho soberano de hacer con sus criaturas como a Él le place, ¿no? Dice, pero ¿por qué Dios elige? ¿Por qué Dios? ¿No es lícito a Dios hacer lo que quiera con lo que es suyo? Si de la misma masa caída hace vasos de honra y vasos de deshonra, ¿no puede hacer esto el alfarero? ¿No es dueño del barro? ¿No es soberano? ¿Qué contestamos? Que sí es así, ¿no? Entonces no le podemos decir a Dios, ¿por qué está pasando? ¿Por qué dejaste? Algo que atribula mucho a algunos, ¿no? Si pregunta el hermano Tomás si yo dije eso, le dicen que no. Algo que atribula a muchos, ¿no? El hermano Tomás es norteamericano, por supuesto. Algo que atribula mucho. ¿Por qué dejó Dios que le quitaran la mitad del país? O sea, sería porque le pusieron una pistola a Santa Ana en la cabeza para que firmara, ¿no? Y se diera los terrenos. No vamos a investigarlo, pero algo parecido debe haber sucedido, ¿no? Si ellos tienen un documento firmado por el presidente de México que son cedidos esos territorios, fueron vendidos por $200, yo creo, ¿no? Una cosa así, una ganga. Pues sí, con la pistola en la cabeza. ¿Por qué Dios? O sea, hermano, tranquilícese, Dios es justo, Dios va a hacer justicia. ¿Me explico? No se preocupe de ningún asunto. Bueno, fue un mal ejemplo seguramente, ¿no? Pero bueno, siendo que Dios es un Dios soberano, santo y justo, sus criaturas no estamos a la altura para juzgar sus acciones, no sabemos. Como los cielos son más altos que nosotros, así dice, vuestros pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor. Ustedes, dice, cuando nos podemos a discutir con Dios, tratando de reclamar algo, dice en Isaías 40:17, ustedes, las naciones son como nada, y si se quieren comparar con Dios, son menos que nada, que lo que no es. Entonces, no podemos decir, yo siento que a algunas personas les gusta decir, yo siento que Dios se equivocó al diseñar los alacranes, ¿no? O Dios se equivocó con la víbora de cascabel. No se equivocó Dios de ninguna cosa, ¿no? No, pero es que no es justo. ¿No son torcidos vuestros caminos? Lo que Dios dice, ¿no? En lugar de criticarme a mí, que estoy en las alturas, dice Dios, si no son torcidos tus caminos, ¿qué le vas a contestar? Llévatelo de tarea. ¿No son torcidos tus caminos? Llévatelo de tarea. No podemos cuestionar a Dios. Dios es soberano, ¿no? Ahora, el barro no le puede decir al alfarero, ¿por qué me has hecho así?, ¿no? En segundo lugar, siendo que nuestro Dios es justo y sus juicios son rectos, puros, eternos. Segunda de Tesalonicenses. Si Dios es así, si no va a tener por inocente al malvado, y si va a haber un día, como dice Pablo en segunda de Tesalonicenses 1, que Dios vendrá. Y dice, es justo, segunda de Tesalonicenses 1:6, cuando Dios venga a ajustar el cordel, cuando Dios venga a ajustar cuentas, es justo, dice, para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Sí, desdichada persona, malvado que te lastimó, que habló mal de ti, va a ser echado eternamente al infierno.
Eternamente al infierno por haber ofendido a uno de mis hijos, por ser un mentiroso, un malvado, un adúltero, un traficante. ¿Sí? Entonces, pero no, yo estoy dispuesto a que el rasguño que me hizo se pase por alto, ¿no? O sea, yo lo perdono. Va a ir al infierno. Es justo. O sea, cuando decimos, queremos que Dios haga justicia. ¿Quieres que Dios haga justicia? O sea, vendrá un día. Ahorita todavía no es el tiempo, ¿verdad? Dios solamente da flachazos de justicia ahora en este tiempo. Pero dice, es justo cuando Dios venga, ¿no? Pagar con tribulación a los que se atribulan. Los tesalonicenses estaban siendo perseguidos, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sí vendrá Dios, sí habrá justicia, y cuando venga la justicia será un corredero de hormigas y un corredero de ratones, ¿no? Dirán a las piedras, caed sobre nosotros y escondednos de este Dios altísimo que viene a hacer justicia. Será terrible, ¿no? Cada persona debería temblar de pensar ante la inminente manifestación del juicio divino. Cada persona deberíamos pensar frecuentemente que pronto moriremos. Los creyentes nos hemos enfrentado a este Dios santo, a este Dios justo. Nos presentamos y fuimos condenados. Temimos por nuestras almas, temimos la condenación. Entró en nosotros un pavor repentino en nuestra mente, en nuestra alma, de ser tomados y arrojados al infierno. Y clamamos y Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿verdad? Pero todos aquellos que no han buscado a Dios deberían estar temblando, deberían tener temor de morir hoy o pasado mañana, porque si no están en Cristo, serán consumidos por este Dios airado que hará justicia contra todos los pecados de todas las personas sobre la faz de la tierra. Será terrible. ¿Por qué es tan terrible ese día? Será tan terrible porque ese día ya no habrá misericordia. Será terrible porque ese día ya Dios no escuchará los clamores ni los gritos. No habrá compasión, no habrá misericordia, no habrá perdón. La mano de la justicia caerá fuertemente. No lo hagas, ahora sí ya me voy a enderezar, ya no habrá tiempo. Es terrible. Dios se ha presentado ahora a través de su Hijo Jesucristo, llamando a los pecadores a que arrepentirse, a volverse, a reconciliarse con Dios. Ese es el Evangelio. Por eso la palabra, lo que quiere decir la palabra Evangelio, buena nueva. Es una buena nueva. El Dios airado se presenta diciendo, vengan, todos los que vengan, todos los que entren en el arca van a ser salvados. El arca es Jesucristo. Todos los que entren en el arca vengan y serán salvados del diluvio de ira. Vengan, entren, crean en Cristo, confíen, vengan. No, yo voy a seguir viviendo como a mí se me antoje. No me molestes. Tengo mi libertad y yo sé lo que hago. Soy ya mayor y soy grande y yo hago lo que quiero. Te vas a dar cuenta que todo eso es una fantasía, ¿verdad? Compraste el mismo discurso que le vendió el diablo a Adán y Eva en el jardín del Edén. Seréis como dioses. Así el hombre natural hoy en día cree que es como Dios. Hace lo que quiere. Pero el día que Dios venga, ¿no? Para pagar con tribulación y castigo a los que ahora os atribulan, ese día todas esas personas llorarán. Por eso siempre estamos invitando. El Evangelio es una invitación
al arrepentimiento, una invitación a la fe, a la obediencia, para que seamos encontrados en el arca de salvación que es Cristo, para que no tengamos que enfrentarnos a esa ruina eterna que se avecina si salimos de este mundo sin estar en Cristo, ¿no? En tercer lugar, debemos comprender que en todos los cabos sueltos y todos los casos aparentemente no resueltos que ocurren en nuestro mundo, en los cuales parece que no hubo solución, cuando Dios venga, Dios vindicará su justicia y la gloria de su nombre a través de su juicio. Ninguno escapará, nadie escapará, salvo aquellos que hayan acudido a la ciudad de refugio, ¿no? Que es Cristo Jesús. Él vino y vindicó la justicia de Dios, corroborando nuestro Señor Jesucristo la santidad, la justicia y la ira en la cruz del Calvario. La santidad, la justicia y la ira de Dios son ciertas. Ahí está la cruz del Calvario. Ahí está Cristo clamando, tengo sed. Se oscurece todo, ¿sí? Dice, ¿por qué me has abandonado? Es el abandono completo. Y las personas dicen, no, yo no conozco más que al Dios de amor. No, ahí está la ira manifestándose. Pero no solamente se manifestó la ira, se manifestó también el amor, la gracia y la misericordia, porque a través de su sacrificio Jesucristo abrió un camino de amor, de gracia y de misericordia para todos los que acuden a Él, para que sea su sustituto, para que sea su Salvador. Como dijo el apóstol Juan, algo maravilloso, ¿no? El Verbo se encarnó, la palabra se encarnó, la palabra que creó, la palabra que hizo todas las cosas, que adornó el firmamento. Dice, y nosotros lo vimos, dice Juan. ¿Y qué fue lo que vieron? Dice, vimos su gloria. Gloria como la gloria de Dios mismo, ¿no? Gloria como la del Hijo de Dios, un resplandor de todos los atributos. Él es el Salvador. Cada uno de nosotros que desee ser salvado tiene que aferrarse a Él para no perecer consumido por sus propios pecados. Cuando los ángeles vinieron a avisarle a Lot que sería destruido Sodoma y Gomorra, ¿se acuerda la frase que le dijeron, verdad? Corre por tu vida, escapa por tu vida. Es una frase sobre la cual se han declarado muchísimos sermones y que continuamente repetimos los predicadores, ¿no? Escapa por tu vida, refúgiate en Cristo, ve, entrégate a Él para que sea tu Salvador, para que gobierne y dirija su vida a través de su palabra, que es justa, que es pura, que es eterna. No cambiará esta palabra. Escapa por tu vida, ¿no? En cuarto lugar, finalmente, si decimos ser creyentes, hemos de examinarnos a la luz de lo que la comprensión de la justicia de Dios produce. Lo repito, ¿no? Si decimos ser creyentes, hemos de autoexaminarnos a la luz de lo que la comprensión de la justicia de Dios produce. Es decir, cuando tú comprendes qué es la justicia de Dios, ¿qué produce? Ya lo vimos. Si Dios es tu Salvador, entonces ha de haber celo en tu alma, celo por Él, celo por su causa. Si Dios es tu Salvador, ha de haber pobreza y humildad. Pobreza espiritual, humildad. Y si Dios es tu Salvador, la verdad de este libro, la verdad de esta palabra ha de consolarte lo suficiente para soportar todas las cosas que se tengan que soportar hasta que salgamos de este mundo. Si este libro no te consuela, entonces tienes que reexaminar si verdaderamente eres un hijo de Dios. La palabra de Dios consuela
en el tiempo de la aflicción. Y digo, no, es que yo ya no aguanto, ya no aguantas. Bueno, esa es una manifestación de que probablemente te vayas a convertir en un apóstata, no vayas a dejar el camino. Ya no aguantas. ¿Qué mejor cosa vas a hacer? ¿Huir hacia el infierno? Mejor escapa hacia Cristo, ¿no? Gracias por su paciencia, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra. Reconocemos que tú eres el único Dios verdadero. Reconocemos que tu palabra es justa, es pura, muy acendrada, muy refinada. Y que es una verdad eterna que al confrontarnos nos humilla y nos hace ver nuestra condición de fragilidad. Especialmente nos muestra nuestros pecados y nuestra gran necesidad diaria y continua de nuestro Salvador, Cristo Jesús. ¿Qué seríamos sin su justicia imputada? Sin su verdad en nuestras, retumbando continuamente en nuestros oídos. ¿Qué seríamos sin el consuelo y el ánimo que nos infunde tu palabra, Señor? Gracias por tener una reunión donde te podemos adorar y donde estamos en comunión contigo a través de tu palabra y que podemos experimentar la comunión por medio de tu Espíritu Santo. Te bendecimos, Padre, porque nada merecemos. Somos pecadores indignos y tú has extendido tu mano de gracia y de misericordia. Rogamos que sigas tocando la vida de los niños, los jóvenes, los adultos que te están buscando, Señor, y que en su mente y en su corazón han suplicado que tú les salves, Padre. Responde sus oraciones, responde sus ruegos. Ten misericordia de ellos, Padre. Te damos una vez más gracias por la salvación que nos has dado en Cristo Jesús. Te bendecimos y también queremos dar gracias por tu palabra, Señor. Edifica tú en nuestras almas, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.